¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, avanzando en el Evangelio de Juan. Hermanos, he estado separado alrededor de 4 o 5 meses, la verdad no lo sé, son bastantes meses en los cuales no he podido subir contenido, material bíblico, pero hoy que estamos, déjenme pasarles la fecha de hoy estamos a 26 de agosto del 2018. Hace ya varios meses que, como les comento, no se ha subido material, pero en el Señor, a partir de hoy en adelante, seguiremos subiendo material. Yo les agradezco mucho su paciencia y espero sea de bendición para ustedes los consiguientes versículos que estaremos leyendo y que estaremos escudriñando, por supuesto, con la ayuda del devocional, una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte de nuestro Señor Jesús, de nuestro hermano Wayne McLeod. Bien, hermanos, vamos a introducirnos al capítulo número 14 del Evangelio de Juan, del versículo 7 al 31. Estos versículos son muy interesantes, ya que habla de quién es el Señor Jesús y lo que nosotros podemos llegar a ser en Él. Así que el autor Wayne McLeod pone el título: Muéstrenos al Padre. Muéstrenos al Padre, justamente lo que le pide Felipe a nuestro Señor Jesús. Así que vamos a iniciar con una lectura. Este es el podcast número 38 del Evangelio de Juan y sean muy bienvenidos. Acerquémonos a la palabra de Dios disfrutando de un café con JC Bible, el podcast. Bien, ubiquémonos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7. El cual dice lo siguiente. Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Bien, hermanos, esto es lo que dice esta
estas escrituras que nos habla de esta conversación que tiene el Señor Jesús con sus apóstoles. Los ruiditos que quizá escucharon a través de la grabación, bueno, es un cafecito que me estoy haciendo, que me estoy preparando y que espero ustedes me estén acompañando. Nos vamos a introducir entonces pues al análisis que nos hace este hermano Wayne McLeod respecto a estos versículos. Muy bien, en el versículo 7 dice Jesús a sus discípulos que si le conocieran, conocerían también al Padre. Él se atrevió a decir que en verdad habían visto al Padre. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? El Señor Jesús era la imagen exacta del Padre. Cuando los discípulos miraron a Jesús y vieron su compasión para los perdidos, veían la compasión del Padre en él. Cuando escuchaban su sabiduría, oían la sabiduría de Dios, pues las palabras que él hablaba eran las palabras del Padre. Cuando veían sanar a los enfermos o resucitar a los muertos, veían el poder del Padre en acción en nuestro Señor. Al comprender el carácter y el poder de Jesús, comprendemos el carácter y el poder del Padre, pues son uno. El cuerpo humano de Cristo engañó a muchos, pero Jesús, recordemos, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Observamos que Felipe no comprendía lo que el Señor estaba diciendo aquí. Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros. Esto es lo que Felipe expresaba. Ahora, ¿qué trataba de decir Felipe con estas palabras? En aquel entonces había habido mucha plática teológica acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. Jesús a menudo les había dicho que Él y el Padre eran uno. Esto no era fácil de comprender para los discípulos y para muchas personas que llegaron a escuchar estas palabras. Tal vez, en un sentido, Felipe estaba diciendo algo así como: Señor, esta plática está bien, pero lo que nosotros en realidad necesitamos es una demostración práctica. Muéstranos al Padre y comprenderemos lo que estás hablando. Cuando escuchamos la respuesta de nuestro Señor Jesús a este comentario de Felipe, podemos notar una voz de desilusión en nuestro Señor. Él respondió a Felipe diciendo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Felipe realmente no conocía a Jesús. Si él hubiera comprendido lo que el Señor estaba diciendo ese día, él nunca habría pedido ver al Padre. Al ver a Jesús, Felipe también estaba viendo al Padre. Jesús procedió a explicar más extensamente lo que él quería decir. Él le recordó a Felipe que el Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Las palabras que Felipe oía al Hijo hablar eran las mismas palabras del Padre. Las obras milagrosas que veía del Hijo eran las obras del Padre. Cuando Felipe veía estas obras, él veía el poder de Dios que obraba en la persona de nuestro Señor Jesús. Jesús agregó diciéndole a sus discípulos que este mismo poder podría ser evidente también en sus vidas. Si tuvieran fe en Él, podrían hacer incluso mayores obras que Él. Podrían pedir cualquier cosa en su nombre y sería hecha a ellos. Estos mismos discípulos experimentarían la verdad de lo que Jesús estaba diciendo. Cuando fueran capacitados por el Espíritu de Dios, ellos también verían el poder del Padre en sus vidas. En ese poder sanaban enfermos. En ese mismo poder, el Evangelio se esparcía a todos los confines de la tierra. Las personas de cada nación vendrían a conocer y amar al Señor Jesús. Todo esto era la demostración del Padre obrando en la vida de ellos. Y mis queridos hermanos, podemos también nosotros conocer la presencia y el poder obrando en nuestras vidas y nuestros ministerios de la misma manera. Dice en el versículo 16 y 17, nuestro Señor Jesús, que Él enviaría al Consolador. Este Consolador, según Jesús, era el Espíritu de verdad. Aunque Jesús tenía que abandonar a sus discípulos para ir al Padre, Él no los dejaría huérfanos. El Consolador moraría en ellos y les enseñaría todo lo que ellos necesitaban saber. El Consolador les recordaría todo lo que Él les había enseñado. Esta promesa de Cristo, señores, amigos, esta promesa de Cristo también es para nosotros. ¿Cómo podemos ahora, hermanos, conocer este poder en nuestras vidas? Jesús nos da la respuesta en el versículo número 23. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. El secreto para conocer el poder de Dios obrando en nuestras vidas es amar al Señor y vivir en la obediencia a su palabra. La promesa aquí es que si amamos a Cristo y vivimos en obediencia a su palabra, el Señor Jesús vendrá por medio del Espíritu y hará su morada en nosotros. Si queremos ser llenados del Espíritu de Dios y conocer el poder de su presencia en nuestras vidas, necesitamos ocuparnos de los obstáculos que se interponen en el camino. La desobediencia y la falta de amor por nuestro Dios solo obstaculizarán el trabajo de Dios a través de nosotros. Tenemos que ajustar nuestros corazones para amar a Dios y obedecerle sin importar el costo. Ahora les hago una pregunta. ¿Ha visto usted alguna vez un río bloqueado por una rama? A medida que la basura que va en el río flotando es atrapada por esta rama, pronto el curso del río varía y se interrumpe el flujo del agua. ¿Cómo se puede restablecer este flujo? Bueno, la única manera para restaurar el flujo del agua del río es necesario quitar los obstáculos. Hablando, es necesario quitar la rama. La desobediencia es como esta rama. Es un impedimento para el libre fluir del poder de Dios en nuestras vidas. Si queremos conocer la llenura y el incremento del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, necesitamos aprender a ser obedientes. Creo que es una de las partes más complicadas en el cristianismo, ser obedientes, someternos a Dios y ser obedientes. No solamente Jesús les prometió a sus discípulos el poder del Espíritu Santo, sino también les prometió paz en su vida. Los discípulos estaban realmente atribulados en aquel entonces. La paz que el Señor les daría no dependería de las circunstancias externas. Se podría experimentar esta paz en medio de la agitación. Es una paz que viene de saber que estamos a bien con Dios. Es una paz que viene de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nada puede frustrar los planes y los propósitos de un Dios omnipotente. La preocupación y el miedo son desconocidos para Dios. Cuando su Espíritu vive en nosotros, nosotros también experimentamos esta paz. Proviene de conocer a Dios y saber que Él está en perfecto control de todos los acontecimientos y las circunstancias de la vida. Cuando somos uno con Dios y su Espíritu vive en nosotros, entonces conocemos la paz. Es esa paz que es inexplicable, ya que podremos estar en medio de la tribulación, externamente, pero internamente gozosos en el Señor. Es por eso que en aquel entonces, cuando los primeros años que estaba la persecución de los romanos contra los cristianos, antes del año 350, que es cuando se hace esta junta de Nicea, los cristianos habían sido perseguidos bárbaramente por los romanos y tratando de eliminar por completo este camino, el camino de Cristo. ¿Y qué sucedía con esta gente? Esta gente moría, era sacrificada, era dada a los leones, echada a los leones para diversión de los romanos, y también eran crucificados como fue crucificado Cristo. ¿Y qué sucedía con esta gente? Esta gente iba en gozo. Por fuera estaba la tribulación, pero se sabe que iban gozosos a dar su vida. Inclusive cuando veía mucha gente que ponían en el centro del Coliseo, ponían a la gente para que los leones los devoraran, mucha más gente se levantaba en las tribunas para ser también asesinados por estos leones. Se levantaban y se entregaban vivos, así, se entregaban por su propia voluntad a estos bárbaros juegos como solidaridad, por amor, por la causa del Evangelio. Y esto no era otra cosa más que la paz del Señor en ellos a pesar de la tribulación. Jesús le recordó a los discípulos que si le amaran, se alegrarían de que Él se iba a ir con su Padre. ¿Quién de nosotros no se deleitaría con ir para estar con nuestro Padre Celestial amoroso? Jesús estaba abandonando este mundo de pecado y yendo para estar en la presencia de su Padre. Este era un motivo grande para regocijarse. También escuchamos en el versículo 28 que Jesús le dijo a sus discípulos que el Padre era mayor que Él. Esta declaración es un poco difícil de comprender. Si el Hijo de Dios era la imagen perfecta del Padre y ellos eran solo uno, ¿cómo podría ser que el Padre fuera mayor que Él? Para comprender esto necesitamos
entender la declaración de nuestro Señor Jesús examinando el capítulo completo, dentro de su contexto. Jesús estaba a punto de morir. En el versículo 31, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que Él hacía exactamente lo que el Padre le pedía que Él hiciera. Cristo voluntariamente se sometía a hacer la voluntad del Padre. Él voluntariamente estaba aceptando su muerte venidera. Era en este sentido que el Padre era mayor que el Hijo. El Hijo de Dios, aunque igual al Padre, aunque el Señor era igual a su Padre, se humilló ante su Padre para hacer la voluntad de su Padre. Todo eso temporalmente se convirtió en el siervo del Padre para lograr el gran plan de la redención de toda la humanidad. Hay muchas doctrinas que enseñan que en el tiempo antes de la existencia del mundo, antes de que todo fuera hecho, creado por Dios, hubo una junta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque como Dios lo sabe todo, Él ya sabía que iba a suceder lo que iba a suceder. Y para ese entonces, antes de cualquier cosa, ellos acordaron un plan de redención antes de la fundación del mundo. Y ese plan es precisamente esto que nos dice Wayne McLeod, que el Señor iba a someterse, nuestro Señor Jesús, a su Padre, porque Él iba a rescatar a la humanidad. Es como ver el plano entero, de alguna manera, observar todo lo que va a pasar, ver todas las muertes y todo lo que había hecho el Padre preciosamente con nosotros, con la humanidad. Nos pervertimos, nos destruimos, nos matamos los unos a los otros, y el Señor se levanta de su trono, el Señor Jesús, y dice: Padre, dice, yo me voy a humillar y salvemos a este mundo. Entonces es que se entrega a nuestro Señor Jesús voluntariamente. Él da su vida por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Y se hace este plan magnífico y perfecto para la redención del mundo. También en el versículo 30, nuestro Señor Jesús les advirtió a sus discípulos que venía el gobernante de este mundo. Hay un príncipe de este mundo. Satanás estaba a punto de realizar el plan de matar a Jesús. Sin embargo, Jesús le recordó a sus discípulos que Satanás no tenía nada en él. Satanás no le podía mantener en la tumba. Los propósitos de Cristo se realizarían incluso en la muerte. Predominaría sobre las malvadas artimañas del diablo para efectuar la redención. El Señor supera por creces el poder de Satanás y lo que él podría hacer. Es por eso que muchas de las veces cuando vemos la crucifixión de nuestro Señor Jesús, nos observamos y nos posicionamos solamente a lo que hicieron los romanos. Pero los romanos, ni el mundo, ni el ser humano tiene poder en contra de Dios, tampoco Satanás. Esta escena que está hablando aquí Wayne McLeod se refiere cuando Jesús está arrodillado ahí en el huerto de Getsemaní y está pidiéndole al Padre pasar esta copa. Mucha gente habla que la copa que el Señor está a punto de tomar son los clavos, son los latigazos, es la crucifixión misma que le hizo el hombre a Dios, y obviamente a través del plan perfecto de Satanás. Pero el Señor no está pidiendo a su Padre pasar esta copa. La copa no es esa de la que habla. Si vemos Apocalipsis, es la copa de la ira de Dios. Esa copa que se va a derramar tarde que temprano en este mundo es la copa la cual va a venir en el poder de Dios para el juicio, tarde que temprano. Pues esa copa es la que el Señor tomó y se la tomó toda. Tomó la ira de Dios y eso es lo que el Señor temía. El Señor Jesús no puede temer a un ser humano, no le puede temer a Satanás. No pueden ellos hacer nada. El único que podría dolerle al Señor Jesús es su mismo Padre. Es Dios mismo quien le podría hacer daño. Y efectivamente el Señor en la crucifixión, cuando Él muere, Él se enfrenta a la ira de su Padre, a la ira que ningún ser humano, ni Satanás mismo, según revela Apocalipsis, va a poder soportar, sino que será destruido y todos aquellos, sus secuaces, van a ser también destruidos porque no pueden con la ira de Dios. Nosotros tampoco. Pero Jesús, dice la palabra, que al tercer día resucitó. Precioso. Pues estas son las maravillosas promesas que fueron ofrecidas por nuestro Señor, que es paz, poder, victoria sobre Satanás. Y todas estas
son, así como fueron de los apóstoles, son también de nosotros. Así que el autor Wayne McLuhan nos hace una pregunta. ¿Hemos experimentado la realidad de estas promesas en nuestra vida? ¿Hemos experimentado paz, poder, victoria sobre las artimañas de Satanás? Y ahora recordemos algo, hermanos, porque esta es la postura de estos podcasts, la postura doctrinal. La paz no es la externa. El poder no es el que se ve externamente. Y tampoco la victoria, la que es externa. Me refiero a que si tú eres cristiano tienes que tener victoria en contra del cáncer que puso Satanás ahí. Sinceramente, yo no creo en eso. La victoria es siempre en Cristo, para la gloria de Cristo y para para esparcir el evangelio a todos los rincones de la tierra. La victoria es esa. El poder es para ese propósito. No es para que yo sea sano o alguien sea sano, sino si alguien ha de ser sano, es para el propósito de esparcir el evangelio. Recuerden que el mandato para todos nosotros no es ir y sanar a todo el mundo, no es ir y alentar al mundo, no, es ir y predicar las buenas nuevas, ir y predicar el evangelio. Hermanos, pues yo los dejo con este pequeño análisis de estos versículos del 7 al 31. Ya con esto terminamos, gracias a Dios, el capítulo número 14 y espero próximamente no tardarme mucho y iniciar con el capítulo número 15, el podcast número 39, hermanos. Así que, bueno, yo los dejo este día y no sin antes una pequeña oración, hermanos, para darle gracias al Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos allá en tu trono, allá donde tú vives, que no estás lejos, Padre, sino que estás cerca, aquí, afuera de esta atmósfera. Señor, ahí estás tú. Por más que nos digan que son miles y billones de galaxias y kilómetros y distancia, luz, pese a esa distancia, Señor, que nos enseñan, sabemos que usted está aquí, al alcance, inclusive aquí, junto a nosotros. Ahí donde Pablo escribía sus cartas en la cárcel y decía, aquí está Jesús junto a mí. Aquí está usted también con nosotros. Estando en su trono, pero no huérfanos, sino con el Espíritu aquí, Señor. Le damos las gracias por este día, por las palabras de nuestro Señor Jesús. Para cada uno de nosotros le pido que cada persona haya podido recibir lo que tenía que recibir, comprender lo que tenía que comprender y sobre todo, Señor, dale las gracias por un día más. Bendecido sea usted, bendecido sea mi Señor Jesús. Por sus méritos, Señor, se lo pedimos. Gracias. Amén. Hermanos, que pasen muy buen día y nos vemos en la próxima. Bye bye.